Buenos días, profesor, compañeros. Para la evaluación T1 nos tocó hablar sobre el tema grupos funcionales en glúcidos, alcohol, aldehído y cetonas. Curso Procesos Biológicos 2, profesor Talledo Reyes Rodolfo Fernando. Somos el grupo 2, representado por los estudiantes Alba Bonámbar Andrea, Kulki Rojas Carla Alejandra, quien les habla Gamarra Mendoza Adrián y Portal Gutiérrez Diego. Yo les voy a dar una breve introducción sobre el tema. Grupos funcionales, glúcidos, grupo de carbonilo, aldehído y cetonas. Los grupos funcionales eh, son los centros reactivos de las moléculas orgánicas que tienen una cadena hidrocarbonada y su fórmula general se representa por radicales R. En esta ocasión se tocará el tema de los glúcidos, que es un grupo oxigenado. Estos hidratos de carbono están compuestos por lo general de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y están enlazados con el grupo hidroxilo propio de los alcoholes, representado por un OH y también por el grupo carbonilo, típicos en aldehídos y cetonas. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañero Diego, quien les va a brindar más información sobre la estructura de los alcoholes. Bueno, yo voy a hablar de los alcoholes eh, que viene de la familia hidroxilo, el grupo funcional hidroxilo, y ese vendría a ser OH, un oxígeno y un hidrógeno. Ah, y ese se divide en tres tipos: alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, cuando el carbono unido al OH está unido por un carbón y un reactivo. El alcohol secundario, cuando el carbono unido al OH está unido por dos carbonos y dos reactivos. Y el alcohol terciario, cuando el alcohol unido al OH está unido por tres carbonos y tres reactivos. Hablando de los alcoholes, uno muy común vendría a ser el etanol, ah, que hablando nutricionalmente, un exceso de esto disminuye el aprovechamiento de nutrientes que nos aportan los alimentos, principalmente proteínas, hierro, vitaminas y calcio. Hablando de las reacciones en los alcoholes, existen dos tipos: uno en donde se rompe todo el enlace hidrógeno y el otro donde se rompe todo el enlace OH o alcohol. Hablando de las reacciones donde se rompe el enlace hidrógeno, esta vendría a ser oxidación, en donde el alcohol debe reaccionar con un oxígeno y necesita un intermediario, un catalizador, y este vendría a ser el permanganato de potasio o el dicromato de potasio. En el alcohol primario, los hidrógenos se van con el oxígeno y se formaría una molécula de agua, H2O. Y, eh, y al terminar todo esto, se formaría un aldehído más una molécula de agua en el alcohol primario. En el secundario ocurriría el mismo proceso y se formaría una acetona más H2O. En el alcohol terciario esto es imposible, por lo que no se puede sustraer el hidrógeno del carbono principal, por lo que no tiene y sería imposible. Ahora, en la reducción, se refiere a quitar un hidrógeno, por lo que se necesita un catalizador que es el cobre y debe estar a una temperatura de 500 grados centígrados. Bueno, en los alcoholes son reducidos, se quita el hidrógeno acompañado del oxígeno y al carbono, y con el catalizador en el alcohol primario se forma un aldehído más H2, y en el alcohol secundario se forma una acetona más H2. Y en el alcohol terciario sucede lo mismo que en oxidación. No se puede, por lo que es imposible, ya que el carbono no cuenta con hidrógeno. Ahora, en las reacciones donde se rompe todo el enlace alcohol, vendría a ser la reacción con hidrohalegenuros, que estos son el ácido ponhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico y el ácido yodhídrico. Eh, bueno, ya los no metales cambian de lugar con el alcohol pasa con el hidrógeno y se formaría H2O, por lo que la estructura sería igual, pero los no metales estarían en el lugar donde estaba el alcohol previamente y los y eso. En este caso sí se puede utilizar
en el alcohol necesario, por lo que no es necesario que el carbono principal tenga hidrógeno. Ahora, deshidratación de alcoholes. En esto se refiere que va a producirse un alqueno con la ayuda de un catalizador que vendría a ser el ácido sulfúrico y una temperatura de 170 grados centígrados. En la obtención de éteres, el catalizador será el ácido sulfúrico y a partir de los alcoholes se obtendrá un compuesto que es la familia de los éteres. El primer hidrógeno se va a perder y se va a unir con el OH formando un H2O y este CH3 se va a intercambiar con el H para que así formar un éter. Ahora hablaremos sobre los aldehídos y las cetonas, los cuales están en el mismo grupo, grupo carbonílico, pero primero hablaremos sobre los aldehídos, su estructura. Este tiene un radical, un hidrógeno, los cuales van a estar enlazados a un grupo carbonilo. ¿Qué es un grupo carbonilo? Es un carbono enlazado en doble enlace a un oxígeno. Aquí podemos ver a un aldehído unido a un alifático. Podría ser una cadena de carbonos también, un compuesto aromático o también podría ser un ciclo. Aquí en una cadena de carbonos, para reconocerlo, estos siempre van a estar por fuera, al igual que en un ciclo y en un compuesto aromático. Algunas características de los aldehídos es que se oxidan con facilidad, tienen más reactividad en adiciones nucleofílicas, las cuales son como que las reacciones más común entre aldehídos y cetonas. Estos principalmente se pueden utilizar en la fabricación de perfumes, cosméticos, pinturas, etcétera. Y acá podemos ver el formol, que es un ejemplo pues, más común de los aldehídos. Un dato es que el acetaldehído, como intermedio de la metabolización, es, es, es responsable de los síntomas de la resaca, luego de haber bebido bebidas alcohólicas, ¿no? Las cetonas, su estructura, pues vamos a ver a dos radicales unidos a un grupo carbonilo. Lo más importante aquí es que los radicales, ninguno de estos dos van a poder ser hidrógenos. Aquí podríamos verlo en una cadena de carbonos. Para cómo reconocerlo, pues la cetona siempre va a estar en el medio. En un ciclo también va a estar por fuera y en un compuesto aromático también van a estar por fuera. Pero estos van en su otra unión, su otro enlace va a ser eh, de otro compuesto, por ejemplo, de un ciclo, de un compuesto orgánico, pero nunca, como repito, nunca de un hidrógeno, ¿no? Em, Algunas características de las cetonas es que se oxidan o sea, con más lentitud, tienen menos reactividad. Los podemos ver en medicinas, en producción de fibras sintéticas y como disolvente orgánico. Como por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver a la acetona, ¿no? Que es un ejemplo muy característico de las cetonas, y también pues muchas mujeres lo utilizan, ¿no? Un dato interesante de las cetonas es que estos se forman cuando no hay suficiente glucosa que el cuerpo necesita para poder sustentar las necesidades de nuestro cuerpo. Y esto básicamente ocurre por las noches o durante los ayunos. Ya, en las reacciones de aldehídos y cetonas, las reacciones más particulares de los aldehídos y cetonas son las de adición. El carbono tiene doble enlace con el oxígeno del grupo carbonilo y siempre se añade la diversidad de los compuestos. Podemos encontrar en la adición de agua. En la primera imagen podemos ver cómo los aldehídos y cetonas presentan muy poca tendencia a adicionar agua, además que forman compuestos estables. Y en la segunda podemos ver cuando el grupo carbonilo está enlazado con otros electronegativos, forman un hidrato estable. Por consiguiente, en la adición de alcoholes, los aldehídos siempre reaccionan con alcoholes en presencia de ácido clorhídrico, un catalizador estableciendo un compuesto de adición inestable, además de otra molécula de alcohol. También las cetonas
son las reacciones de adición para crear hemiacetales y acetales. En la adición del reactivo de Grignard, cuando se reacciona con un compuesto de Grignard, el metanal da lugar a la formación de los alcoholes primarios. Los otros aldehídos crean alcoholes secundarios y las cetonas. En todas estas adiciones, el grupo MG-halogeno reactivo electrofílico se suma al oxígeno negativo y al radical y radical alquilo y al carbono reactivo carbohídrico. En las reacciones de reducción podemos encontrar el grupo carbonilo de estos grupos funcionales pueden disminuir dando alcoholes primarios o secundarios respectivamente. La reducción se puede desarrollar por adición del hidrógeno molecular en contacto con el níquel o el platino, que trabajan como catalizadores. Incluso se hidrogenan para poder reducirse y así obtener una acción de ácido sobre un metal. En la primera imagen podemos ver cómo los aldehídos se transforman en los alcoholes primarios. En la segunda es la misma condición de cetonas que se transforman en alcoholes secundarios. Y por último, la hidrogenación de aldehídos y cetonas que elabora alcoholes es la reacción inversa de la deshidrogenización de estos para poder conseguir los compuestos carbonílicos nombrados, como el alcohol primario, que sería el aldehído, y el alcohol secundario, que sería el acetona. Por último, los efectos del aldehído y cetonas en la salud. Cuando se bebe alcohol etílico, este oxida en el hígado el acetaldehído, que se oxida al ácido acético, y por último el dióxido de carbono y el agua. Al consumir grandes cantidades de etanol, pueden provocar acumulación de concentración de acetaldehído en la sangre, por lo que puede causar un brusco descenso de la presión sanguínea y aceleración de los latidos del corazón, lo que puede causar una incomodidad general, dicho con otras palabras, una resaca. La bibliografía. Y gracias. Un beso.